Bueno, pues el tema de inducción electromagnética sería el camino, deshacer el camino que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Bueno, pues lo que hemos hecho es ver cómo las cargas en movimiento, al final, la intensidad de corriente es la responsable de qué? De los campos magnéticos. Aquí está. Buenas. Entonces decía, eh, el tema normal de campo magnético, todo eso da vueltas a cómo las cargas en movimiento, más concretamente las corrientes eléctricas, dan lugar a los campos magnéticos. Bueno, pues el tema de inducción lo que pretende ver es cómo se deshace este camino, cómo a partir de los campos magnéticos podemos obtener corrientes eléctricas. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la manera? A mí me gusta, para hacerlo visual, entender el campo magnético que son vectores, ¿no? Campo magnético que son vectores, al final, esto es el campo magnético, al final hace así y hace una escoba de esta antigua que utilizaban en el campo, ¿no? Con rama, ¿no? Para barrer. Donde la celdita de la escoba, pues es el campo magnético. De modo que si tú pones la escoba en el suelo y quieres coger y quieres barrer unos chinillos que hay en el suelo, ¿no? Pues resulta que si tú coges y pones la escoba en el suelo, pues como que no barre, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que darle un meneo a la escoba, ¿no? Para barrer tiene que haber movimiento entre los pelos de la escoba y las piedras del suelo. Me da igual, en realidad me daría igual dejar la escoba quieta y yo mover el suelo o mover la escoba con el suelo quieto, ¿no? Incluso puede ser que esté barriendo, yo qué sé, por una cinta transportadora con la escoba, o sea que puede haber. La cosa es que haya movimiento relativo entre el campo magnético y las piedrecillas que van a ser cargas eléctricas, ¿vale? Entonces, el hecho de que el campo magnético se mueva con respecto a las piedras o que las piedras se muevan con respecto al campo, lo que significa es que para que el fenómeno de la inducción, para que las cargas se puedan mover, quieran velocidad y al final cargas con velocidad puede ser intensidad de corriente, pues tiene que haber movimiento del campo con respecto a donde estén las cargas. Las cargas están en reposo, un campo magnético, sabemos que en reposo no actúa sobre las cargas, pero sí sabemos que cuando las cargas se mueven con respecto al campo, aparece una fuerza magnética. Es decir, que esta intensidad de corriente es responsable de qué? De que hay una fuerza magnética, ¿vale? Que vale Q era por V y por B, ¿no? Entonces, si hay un campo magnético que se mueve con respecto a una carga, esa carga sufre una fuerza magnética. Y claro, cuando tú le aplicas una fuerza magnética a una carga, pues esa carga normalmente pues se va a mover para acá, ¿no? O sea, se acelera y por tanto se moverá. Y si esa carga está metida dentro de un hilo, pues a la postre lo que habrá es una intensidad de corriente, que llamaremos intensidad de corriente, en este caso, inducida. ¿Por qué? Porque es una corriente que tú has provocado, ¿vale? Bueno, se puede estudiar de esta manera. Se puede estudiar con la fuerza magnética y haciendo transformación hasta llegar a intensidad, ¿vale? Pero ya esto lo estudiaron esta gente, Faraday y Lenz, y bueno, pues llegaron a la conclusión de que esto se puede estudiar. Es como el campo magnético estudiado bien o estudiado por Gauss, también es bien, ¿no? Pero que es más fácil. Bueno, pues la ley de Faraday y Lenz es esto que se puede estudiar mediante fuerzas magnéticas, ¿vale? Que provocan aceleraciones que se mueven y la velocidad cambiarla por intensidad. O hacerlo de una forma retórica en el que te dicen que, bueno, esto ya lo veremos en circuito, pero bueno, sonará, ¿no? La ley de Ohm, que dice que cuando tú tienes un circuito eléctrico, pues lo más simple de un circuito eléctrico, ¿qué es? Pues que haya una pila epsilon, que en un circuito cerrado con una cierta resistencia, pues provoca que se muevan las cargas, ¿no? Porque esto de la pila se llama fuerza electromotriz, ¿no? Fuerza que mueven, la fuerza magnética, ¿no? Fuerza que mueven los electrones.
¿vale? Aunque son los electrones los que se mueven, se supone que en teoría de circuito es una disciplina antigua y se suponía que eran cargas positivas las que se movían y se ha quedado hasta hoy en día, ¿no? Entonces la intensidad de corriente, cuando se habla de intensidad, se supone que son cargas positivas, ¿vale? Que van desde la pila, desde el polo positivo, fluyendo hasta el polo negativo, que es el palo chico, ¿no? Y entonces, la fuerza con la que tú eres capaz de mover esos electrones se llama fuerza electromotriz, ¿vale? Que no deja de ser una diferencia, ¿eh? Esto provoca una diferencia de potencial entre el más y el menos, ¿vale? Es decir, que es como si tú pusieras aquí, en esta, donde está la pila, por ejemplo, para ponerlo fácil así, es como si tú pusieras un desnivel, de modo que las cargas caerían por el desnivel, ¿vale? Esta cuesta sería la fuerza electromotriz, ¿vale? Esto sería el más y esto sería el menos. Entonces, si tú no pones pila, el suelo está plano. Al poner la pila provocas un desnivel, de modo que las cargas van a caer cuesta abajo por ahí, van a coger velocidad y esa velocidad hace que circule por toda la corriente. Y la resistencia, pues es necesario para que la corriente no se vaya a infinito y es como que frena el paso de la corriente. Bueno, pues la ley de Ohm, ¿qué te dice? Pues que la relación que hay entre esa fuerza electromotriz y la intensidad, pues es esta, ¿no? Que la fuerza electromotriz es directamente proporcional a la intensidad. Y la constante de proporción es la resistencia del circuito. Bien. Bueno, pues la ley de Faraday y Lenz lo que hace es justificarte la corriente, pero en vez de con lo de fuerza magnética y tal, con un símil a esto, ¿no? Y entonces lo que te da es una fuerza electromotriz equivalente, ¿vale? Una fuerza electromotriz que se llama inducida. ¿Vale? PEM inducida, ¿vale? Y dice que es directamente proporcional a... Y aquí sí se usa el flujo, ¿vale? El flujo no se usa en campo magnético para calcular campos, se usa para calcular fuerza electromotriz. Entonces dice que la fuerza electromotriz, es decir, el desnivel que se produce en el circuito, es proporcional a la velocidad con la que varía el flujo. Esto lo vamos a desarrollar ahora, ¿no? Velocidad con la que varía el flujo. Y esa constante de proporción es esa n, que es en cuánta superficie está ocurriendo eso, ¿vale? Porque el flujo es campo que atraviesa una superficie. Bueno, pues la n es, pues si en vez de haber una superficie hay 40 superficies superpuestas, pues eso es la n. ¿Vale? Y Lenz lo que incluyó fue un signo menos que lo que indica es que esta fuerza electromotriz nace para contrarrestar los efectos del cambio de flujo. ¿Vale? Intenta que cuando el flujo cambia, intenta siempre restablecer el flujo a la situación anterior al cambio. Es decir, que si yo tenía una superficie donde había una flecha que es campo y por lo que sea aparece una nueva flecha campo, pues entonces intenta poner otra flecha campo para contrarrestar la que ha aparecido y que se queden las cosas como estaban anteriormente. ¿Vale? Eso significa el menos. Que si hay variaciones de flujo, digamos, la naturaleza, la fuerza electromotriz inducida, que es una cosa automática, que es como que lo crea en la naturaleza, nace para contrarrestar los cambios que están sucediendo. ¿Vale? Entonces, para aplicar la ley de Faraday y Lenz necesitamos una superficie cerrada, ¿vale? Y esta superficie, S, hay que orientarla. La orientación es arbitraria. Entonces, cuando yo la oriento, porque no es una superficie cerrada, o sea, no es un volumen encerrado por una superficie, es una superficie, normalmente será plana, pero que no encierra un volumen. Por tanto, esto se puede orientar para arriba o se puede orientar para abajo. ¿Vale? Imagina que es plana y es más fácil. Entonces, una vez que tú la orientas, el sentido que tú le das al vector superficie es con la manita derecha, pulgar para arriba en este caso, que me sale que los dedos cierran este sentido, ¿no? Pues este sentido es el sentido positivo de... Hemos dicho que la fuerza electromotriz inducida no deja de ser una fuerza electromotriz que al final lo que provoca que es que aparezca una corriente que vamos a llamar corriente inducida. Bueno, pues el sentido ese que yo oriento la superficie es el sentido en el que tú estás suponiendo que circula la intensidad de corriente inducida. Si te sale positivo es que es eso y sale negativo pues significa que está circulando en el sentido contrario, ¿vale? Es decir que la superficie del flujo es la que orienta la corriente inducida.
La que orienta el positivo de la corriente inducida. ¿Vale? Bueno, entonces, aplicamos lo de ahí arriba, calculamos el flujo. Si el flujo depende del tiempo, lo derivamos y ya tenemos la fuerza electromotriz. Con la fuerza electromotriz inducida, si queremos la corriente inducida, pues nos vamos a la ley de Ohm y calculamos la corriente inducida, para lo cual siempre me hace falta una resistencia R. Si no me la dan, le pongo la letra R. ¿Vale? Si me piden la intensidad de corriente, es obligatorio, porque si no va a infinito. ¿Vale? Y bueno, y cualquier cosa extra que surja, lo vamos a ir viéndolo mejor con ejemplos de problemas y es más fácil. ¿Vale? Entonces vamos a irnos a este problemilla. Dice, una espira cuadrada de lado A y resistencia R se mueve en el plano de la figura. Una velocidad constante V hacia la derecha, atravesando un campo magnético uniforme de intensidad B, que es la región esa punteada. ¿Vale? Como son puntitos, el campo magnético sale del papel. Indicar razonadamente en cuáles de los casos tiene lugar el fenómeno de inducción electromagnética generándose una corriente en el circuito. Bien. ¿Qué pasa cuando eso se mueve para la derecha? Bueno, pues que en todo este periodo no hay campo, por tanto, no hay flujo. Como no hay flujo, pues no hay fuerza electromotriz y por tanto no hay intensidad. O sea, no pasa nada. ¿Vale? O sea, antes de entrar al campo no pasa nada. No pasa nada. Vale. Mientras está entrando, ahora nos ponemos aquí. Mientras está entrando. Digamos que hay una parte. Hay una parte que está dentro. Y hay una parte que queda fuera. ¿Vale? Como si tú metes algo en agua y se está mojando. Hay parte que se está mojando y hay parte que sigue seca, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, esto lo podemos razonar con lo que he dicho, con lo de la fuerza electromotriz inducida nace para contrarrestar los cambios. ¿Qué ocurre cuando esto se mueve para acá? Cuando esto está viajando para acá a una velocidad v. Pues que yo tenía el flujo que fuera, ¿vale? Yo tenía apartado A. Apartado A es, hemos dicho, antes de entrar al campo. Apartado A, hemos dicho que como B vale 0, el flujo vale 0, por tanto, epsilon es igual a 0 y por tanto I vale 0. En el caso B, vale, en el caso B, cuando está entrando, ¿qué tengo? Tengo campo, que es así, ¿verdad? Tengo campo. Y en el sentido del movimiento, ¿esto qué está haciendo? Bueno, ¿y esto qué provoca? Flujo. ¿Vale? El hecho de que haya campo hacia afuera significa que está viendo flujo hacia afuera. Es decir, flujo hacia afuera. Y además, este flujo está aumentando. Es decir, el flujo que va hacia afuera está aumentando. ¿Vale? Entonces, en otro color, poner en color rojo, como hay variaciones de flujo, aparece el campo inducido. ¿Vale? El campo inducido nace para contrarrestar los cambios. Entonces, como el flujo está aumentando, es decir, cada vez están apareciendo más puntitos, si yo quiero eliminar esos puntitos, yo no puedo quitar. Yo solamente puedo crear campo. Si yo creo campo hacia afuera, ¿qué pasa? Porque estoy ayudando a aumentar el campo, ¿no? Eso no es contrarrestar. Por tanto, en este caso, en el caso en que el campo va hacia afuera, el flujo va hacia afuera, por tanto, y además el flujo está aumentando, pues si eso se mueve un poquito más para la derecha, aumenta todavía más el flujo y, digamos, la naturaleza lo que reacciona es queriendo contrarrestar esto, que eso desaparezca. Por tanto, el campo inducido tiene que ser cruces. Es decir, que
Cuando tú te has movido para allá, por ejemplo, si yo estaba nada más con las tres primeras, yo nada más que tenía estas tres primeras al principio, cuando te mueves un poquito para la derecha aparecen las otras tres segundas. Entonces, para quitar estas tres segundas que han aparecido, lo que hace la naturaleza es crear tres crucecitas también, con lo cual, digamos que esto es como que se cancela y se cancela, y sigo teniendo ¿qué? Las tres que tenía al principio, ¿verdad? Bueno, pues ese campo inducido, la naturaleza no tiene más remedio que jugar con la misma regla del juego que el campo magnético. Es decir, ¿yo cómo creo campo magnético? Con una corriente. Bueno, pues la naturaleza, si quiere crear ese campo magnético, tiene que hacerlo mediante una corriente, que se va a llamar corriente inducida. ¿Vale? Y esa corriente, si tú necesitas crear campo hacia adentro, pues pones el pulgar hacia adentro del papel y lo que hace la mano cuando se cierra, te da el sentido que tiene que circular una corriente para crear ese campo magnético, que sería en este caso sentido horario. ¿Vale? Sentido horario. Bueno, pues resulta que el apartado B te dice, en todos los casos, ¿cuál es el fenómeno? Vale, que le digas la corriente, ¿no? Bueno, pues la corriente en el caso B, en el caso en que está entrando, pues resulta que este circuito va a ser recorrido por una corriente en sentido horario, mientras que está entrando. Otra forma de verlo, según con la formulilla. Con la formulilla. Como el campo va hacia afuera, como el campo va hacia afuera, lo normal es orientar la superficie, que he dicho que es arbitrario, la oriento igual que el campo, hacia afuera. ¿Vale? Con lo cual, tengo que el flujo es... Va a salir positivo, ¿verdad? Porque el flujo, ¿qué es? El flujo es P por S, que sería... Vale, esto es el flujo a lo bestia, como siempre digo. Flujo a lo bestia es campo por superficie. Y eso solamente es posible cuando el campo es uniforme y la superficie es plana. ¿Vale? Si no, la definición de flujo de siempre. Diferencial de flujo es B por diferencial de S y habrá que hacer una integral, ¿no? ¿Vale? En este caso, como B es constante, pues la B sale fuera de la integral y me queda la integral de diferencial de S, como es plana, en la superficie. ¿Vale? Esto es B por S y como he orientado la superficie hacia afuera, el vector superficie y el vector campo son paralelos en el mismo sentido, por tanto es por coseno de 0. Luego el flujo me queda ¿qué? B por S. ¿Vale? Me queda B por S. Bien, yo sé que la derivada de esto existe, ¿vale? Y esta derivada va a ser como positiva. ¿Por qué? Porque sé que cuando eso se mueve para la derecha, sé que el flujo va aumentando, porque cada vez aparecen más puntitos. Entonces, sé que el flujo es B por S y sé que su derivada es positiva por lo que me dicen, porque está entrando. Entonces cada vez hay más flujo. ¿Vale? De modo que, según la ley de Faraday-Lenz, epsilon, ¿qué es? Es menos la derivada del flujo. Por tanto, va a ser como negativa, ¿no? Porque epsilon es este simbolito que es proporcional a menos n por la derivada del flujo con respecto del tiempo. Pues es igual, esto sí es igual. ¿Vale? De modo que epsilon es menor que 0, ya que esto es positivo y el flujo hemos dicho que es positivo. Por tanto, más por menos es menos. Y me sale que esto es negativo. Como es negativo, significa que la intensidad de corriente inducida es como si estuviera orientada según un vector negativo. Como el vector positivo era el puntito, el vector negativo va a ser ¿qué? ¿Vale? O sea que la intensidad es menos puntito, es decir, cruz. Y una cruz que, bueno, lo que no ha salido, ¿no? Una cruz es vector para adentro, pulgar para adentro, y la mano me dice que recorrería este sentido, ¿vale? Pues este es el sentido en el que recorre, visto de las dos maneras posibles. ¿Vale? Y el apartado C, una vez que está totalmente dentro y te desplazas por dentro, una vez que estás aquí y te desplazas por aquí,
pues no hay cambios en el flujo, ¿verdad? Porque si tú te mueves para acá, te quitan los dos de la izquierda, pero aparecen otra vez dos en la derecha, ¿verdad? De modo que únicamente hay cuando hay cambios, si es cuando está entrando o ya cuando está saliendo. Porque cuando está saliendo, aquí ya sí hay cambios otra vez. Que sería justo lo contrario, ¿verdad? Porque ahora como estoy perdiendo, cuando estoy perdiendo puntitos, habría que inducir cruces. O sea, perdón. Como estoy perdiendo puntitos, yo tenía 4 y ahora cuando salgo nada más que tengo 2, yo quiero restaurar lo que había antes, que es que tenía 4, con lo cual tendría que poner 2 puntitos. Hay que inducir puntos, lo que significa que la intensidad inducida se daría la vuelta. Es decir, cuando está fuera, 0. Cuando está entrando, aparece una corriente inducida en el sentido horario. Mientras estás dentro, de nuevo, desaparece el fenómeno. Flujo es constante, por tanto, epsilon vale 0 y por tanto la intensidad vale 0. Y cuando está saliendo, ¿qué pasa? Pues que ocurre lo contrario, que tenías flujo completamente de puntitos en toda la superficie y ahora me estoy quedando sin puntitos, por tanto hay que inducir puntitos. Y eso significa que la corriente tiene que circular en sentido contrario. ¿Vale? Digamos, esto es la teoría. Esto es la teoría. Después ya los problemas que hay que aplicar la formulilla, bueno, pues vamos a ver. Dice una espira conductora circular. Vale, la vamos a poner aquí como en 3D. Espira circular. Es atravesada por un campo magnético variable perpendicular a su plano, cuya función depende del tiempo, tal. Fíjate, me pone el módulo, me pone B. No me dice si es para arriba, para abajo. Entonces, como no me dice nada, lo pongo para donde me da la gana a mí. ¿Vale? Voy a poner el campo. Aunque nada más que pongo una flecha, si pongo nada más que una flecha, se entiende que el campo es uniforme, ¿vale? ¿Vale? No me dice, no hay un campo en una flecha. Significa que esa flecha representa un campo uniforme que hay ahí. Y dice que es perpendicular, ¿no? Vale. Bueno, pues esto es el vector campo magnético, cuyo módulo es el que está ahí. ¿Vale? Entonces yo lo que voy a hacer es automáticamente orientar la superficie igual que el campo magnético. ¿Vale? Ah, no, el campo no es uniforme. El campo no es uniforme, el campo depende de R. ¿Vale? Pero bueno, yo pongo solamente un vector campo. Significa que el campo, a partir de ahí, pues tiene una determinada función que es la que viene ahí. ¿Vale? No le voy a ni dibujar. O sea, que hay un campo ahí que atraviesa perpendicularmente, cuya función es aquella, y que el campo depende de R, ¿vale? Y R mayúscula es el radio físico de la espira. ¿Vale? La espira tiene una. Espira, pues, encierra una determinada superficie. Si queréis, bueno, pues podéis dibujar también cómo evoluciona el campo magnético. Para R igual a 0 te queda 2 elevado a E partido T, no sé qué. Aparte que depende de R y depende del tiempo, si os fijáis. D depende de R y depende del tiempo. Es decir, que cambia con el sitio. Y una vez que tú tienes establecido, imagínate que la función es como es menos R partido por R. Es lineal, ¿no? Es una función lineal que va decreciendo. Es decir, que el campo va decreciendo desde un valor. Voy a poner en verde. Aquí hay un campo magnético que es máximo. ¿Vale? He dibujado la función esa, ¿vale? Aquí hay un campo magnético que es máximo en el centro. Y va disminuyendo linealmente hasta uno que es aquí en la superficie, en el lateral más chiquitito, ¿vale? Y así es como evoluciona el campo magnético con el radio. ¿Vale? Y esto ocurre en toda la circunferencia, ¿vale? Que se vería ahí como una especie de tronco de cono, una cosa rara. Y aparte esto va cambiando con el tiempo, según e elevado a t partido por pi, lo que significa, como es elevado a t, no a menos t, significa que esto cada vez va haciendo más grande, va a decir que esto va creciendo así, ¿vale? Cada vez va creciendo con el tiempo.
¿vale? Pero la forma siempre más o menos la misma, es un trapecio así. Vale. Entonces, me dice que calcule fuerza electromotriz inducida en la espiral indicando también el sentido de la corriente inducida. Muy bien. Bien. Yo no puedo utilizar aquí el flujo a lo bestia, porque el campo no es uniforme. Por tanto, yo puedo decir, voy a calcular cuánto vale el flujo, ¿vale? A lo largo de esa superficie. ¿Cuál es el flujo que atraviesa esa superficie? Pues aplico la definición de flujo diferencial, que esa siempre vale, y sería B por diferencial de S. Como he puesto la S orientada con el campo, pues sería B por ds por coseno de 0. ¿Sí? B por ds. Vale. Ahora hay que ver dónde la B, o sea, en qué superficie la B es constante. Te tiene que preguntar. ¿En qué superficie esa B es constante? Bueno, ¿B de qué depende? De R, ¿no? Pues el tiempo no, yo el tiempo no lo puedo dibujar. Yo dibujo, el flujo es una cosa espacial, ¿no? Es B por ds. Entonces, ¿cómo evoluciona el flujo espacialmente? Con R, ¿no? Es decir, que si yo mantengo una R constante, el campo es constante, ¿verdad? Es decir, que si yo cojo aquí esto, si yo cojo ahí eso, es decir, cojo un anillo de radio R y espesor muy finito, es decir, yo pinto una línea muy finita, en esa línea me cae este campo, ¿verdad? Me cae este campo. Y ese campo es igual en toda esta línea. En toda esta línea ese campo es el mismo, porque el campo depende de R. ¿Vale? Ese campo es el mismo campo en toda ese área. Por tanto, en ese área, ¿cuánto vale el flujo? Pues el flujo vale el valor de B, que vale ¿cuánto? B sub 0 por 2 menos R partido R por elevado a T partido de pi por la superficie. ¿Y cuánto vale la superficie de un arito diferencial? Siempre pensad que lo vais a romper. Lo vais a romper por... Lo vais a romper por aquí y lo vais a estirar. Te quedaría una cosa así. ¿Vale? Y esto me diría 2pi r. Esto me diría de r, ¿verdad? Y como tiene de radio r, si tú lo estiras, me queda una circunferencia de radio r y de un espesor diferencial de r. Entonces, ¿cuánto vale este área? Pues base por altura, ¿no? Lo que viene aquí. 2pi r por dr. ¿Vale? Y ese es el flujo que atraviesa ese arito. ¿Cuál es el flujo que atraviesa todo el disco? Todo el disco no es un disco, todo el área interior de esa espira negra. Pues sumo, es decir, integro desde 0 hasta el radio físico último, que es R. Eso suma todos los aritos que hay dentro. De modo que el flujo que me va a quedar función del tiempo, ¿verdad? Me va a quedar al final solamente función del tiempo. Estoy integrando en espacio, no el tiempo. El tiempo es como si fuera constante. Pues es, bueno, 2pi es constante, el b sub 0 sale fuera también, que es constante, y el e elevado a t partido de pi también sale fuera, que es constante. Es constante espacialmente. ¿Vale? Y me queda la integral entre 0 y r de ¿qué? Del paréntesis 2
R partido de R por R y por dr. Y esta integral es la que tengo que resolver. ¿Integral cuánto vale? Pues 2R es 2R cuadrado partido por 2 menos R cuadrado partido de R es R cubo partido de 3R. Y hay que hacerlo entre 0, se va y me queda R cuadrado menos R cubo partido 3R. Entonces R cuadrado 1 menos 1/3 son 2R cuadrado partido por 3, ¿no? Finalmente, flujo que es función del tiempo es 2 por 2, 4, 4pi R cuadrado P sub 0 elevado a t partido de pi partido 3, ¿no? Y eso me queda el flujo a través de toda la espira y queda función del tiempo. Y entonces, como es función del tiempo, ¿qué pasa? Que admite derivada, por tanto aplico la ley de Faraday-Lenz, donde el flujo, la fuerza electromotriz es menos n por la derivada. Es una espira, dice, ¿no? Una espira. Una. Por tanto, n vale 1. Y me queda que epsilon es la menos derivada de arriba. 4 pi r cuadrado partido de 3 por b sub 0 no se deriva. Y la derivada de e es e. Por la derivada de lo de dentro, que es 1 partido de pi. Que se va con este. Y el menos delante, que no lo he puesto. Y me queda que epsilon es igual a menos 4r cuadrado por b sub 0 por elevado a t partido de pi entre 3. Es decir, que la fuerza electromotriz no le sale una cosa constante, no le sale 7 voltios. Sale también función del tiempo. ¿Vale? En vez de ser elevado a t hubiera sido t, pues la derivada de t vale 1 y me queda constante. Si sale t cuadrado, pues ya es 2t y también depende del tiempo, ¿no? Es decir, que cuando la derivada no elimina el tiempo, pues la fuerza electromotriz no es constante. ¿Vale? Entonces la fuerza electromotriz vale eso. ¿Eso qué significa? Bueno, pues significa que esto tiene dos partes, ¿no? La primera parte, que es la parte Faraday, ¿vale? Y Lenz era el más listo, más que puso el signo, ¿vale? La ley de Faraday es la fuerza electromotriz y el signo, pues indica que, pues que la espira yo la orienté hacia arriba, ¿verdad? Como ha salido el signo negativo, ese signo es necesariamente negativo. Si aquí dentro hubiera una expresión que puede llevar un signo negativo, menos por menos sería más, o a veces va a ser positiva y otras veces va a ser negativa, irá cambiando, o a lo mejor un tiempo es positivo, otro tiempo es negativo, depende de la expresión que haya aquí. Pero es que esta expresión es positiva seguro, porque ahí no. El número E siempre es positivo y el resto pues son números. ¿Mm? Bueno, pues entonces esto es necesariamente negativo. ¿Qué significa? Pues que como la S es para arriba, negativo significa pulgar hacia abajo. ¿Eh? Es decir, es como si fuera epsilon hacia abajo. Y epsilon hacia abajo significa que la corriente gira en ese sentido. ¿Vale? Gira en ese sentido. Dice, determínese la expresión en función del tiempo de la fuerza electromotriz inducida en la espira. Indique razonablemente el sentido de la corriente inducida, ¿vale? Entonces, el sentido de la corriente es intensidad inducida, sentido, horario. Y lo miramos desde arriba, ¿no? Si lo miras de arriba, ves que gira en sentido horario. ¿Vale? Bueno, pues más o menos así se hacen todos los problemas. Vamos a otro. Venga, este. Dice un hilo conductor rectilíneo e indefinido. ¿Vale? Bueno, aquí me da la ayuda. La ayuda de que la fuerza electromotriz que crea el hilo es esa. Bien, esto lo hicimos el otro día, ¿verdad? Calculamos el flujo. Esto crea como la intensidad para arriba, a su derecha, que es donde está el temita, ¿no? Que está aquí el esto, pues crea un campo magnético que va disminuyendo, ¿no? Con la distancia, según la expresión de Biot-Savart, ¿no? Su 0i partido 2πr. ¿Vale? Y esa corriente no es constante, esa corriente depende del tiempo. Según I sub 0, esta corriente es
I sub 0 por E elevado a menos alfa t, donde alfa pues, es una constante positiva. O es una... del tiempo t sabiendo que t es el campo. Vale. Bueno, pues a lo mejor no es un alfa, es una menos at. Vale. Bueno, entonces, ¿cuánto vale la corriente inducida en esa espira de lado A? Muy bien, pues entonces, primero siempre, calculamos el flujo. No podemos hacer flujo a lo bestia porque el campo no es uniforme, por tanto, diferencial de flujo es igual a B por diferencial de S. Como el campo es hacia adentro, yo oriento la superficie, la oriento igual hacia adentro. Con lo cual, esto es B por ds por coseno de 0, que vale 1. De modo que el flujo es el campo que es mu sub 0i partido por 2 por pi y por x, ¿vale? Bueno, por r lo llama, por r, ¿vale? Y eso significa que en cualquier sitio, sí que depende solamente de r. Lo que significa que en esta franja, por ejemplo, que la he cogido en cualquier sitio, en esta franja, que está a una distancia r del hilo y que tiene un espesor diferencial de r, para que sea como si fuera un hilito, aunque se pinta ahí más gordo. Bueno, pues aquí el campo es siempre así de grande, es uniforme en esta franja. En la de al lado ya un poquito más chico, en la del lado a la izquierda un poquito más grande, pero ahí es constante. Entonces, en ese área es constante, por tanto. ¿Cuánto vale el área que está a una distancia r? El área que está a una distancia r vale, pues si lo miras aquí, vale diferencial de r de base y a de altura. Rectangulito que vale a por dr. Y esta sería el área. De modo que si quiero saber el flujo que atraviesa todo el rectángulo, pues tendré que integrar desde donde empieza el rectángulo, que es A, hasta donde acaba el rectángulo en un cuadrado, que es 2A. ¿Verdad? Empieza en R aquí igual a A y acaba en R allá adelante. Siempre se cuenta la R desde el principio, desde el hilo, que es la referencia. Va desde A hasta 2A. De modo que el flujo que atraviesa todo el cuadrado sería mu sub 0i es constante, la A es constante, 2pi es constante y me queda dr partido de r, que es neperiano de r entre A y 2A. Y el neperiano, que es la diferencia, es el cociente. Sería 2A entre A, se va la A y te queda al final constante neperiano de 2. Luego el flujo, que es función de... de nada, no es función de nada. El flujo me queda mu sub 0 por i por A por neperiano de 2 partido de 2pi. Es decir, que el flujo es constante. De modo que ahora mismo ahí no hay fuerza electromotriz. Pues si yo derivo eso me sale 0, ¿no? Pero entonces se moverá... Ah, vale, es que la corriente no es constante. Vale, eso es el flujo. Como I vale I sub 0 por elevado a menos a t, pues entonces el flujo realmente depende del tiempo. Que vale mu sub 0 por A por neperiano de 2 partido de 2pi por I sub 0 por elevado a menos a t. Entonces el flujo en realidad depende del tiempo, ¿vale? O sea, que la corriente podría ser constante. La corriente podría ser que hay 2 amperios. Pues entonces no pasa nada. La derivada de esto vale 0, no hay fuerza electromotriz. Y ahora yo cojo la corriente y la cambio y que varíe con el tiempo de esta manera. Pues entonces el flujo pasa a ser ya función del tiempo según esta expresión. Y por tanto admite derivada. Y por tanto hay fuerza electromotriz inducida. Sería menos una espira. Y la derivada de esto sería mu sub 0a neperiano de 2 partido por 2pi y por i sub 0 no se deriva. Y la derivada de elevado a menos a t pues es menos
elevado a menos AT. Por la derivada de lo de arriba, que es menos A. ¿Vale? Entonces, el menos y el menos se van. Y me queda que la fuerza electromotriz vale mu sub 0 por A cuadrado por neperiano de 2 partido de 2pi por I sub 0 por elevado a menos AT. Es decir, que la fuerza electromotriz sigue siendo función del tiempo. ¿Vale? Y aunque sea elevado a menos AT, aunque sea eso, eso es positivo. Número e elevado a lo que sea siempre es positivo. Una función exponencial siempre es positiva. Por tanto, esto es siempre mayor que 0. Lo que significa que como yo orienté esto, ¿para dónde? Para cruz, ¿no? Para adentro. Yo orienté esto para adentro, pues significa que la corriente va hacia adentro. ¿Vale? Si la fuerza electromotriz me indica que es hacia adentro la corriente y hacia adentro hemos dicho que era sentido horario, ¿vale? Si la fuerza electromotriz inducida es una cruz, es positivo y por tanto la corriente es horaria. ¿Vale? Y tiende a extinguirse, ¿no? O sea, cuando t tiende a infinito, como es una función exponencial inversa, pues conforme pase el tiempo cada vez hay menos campo, ¿no? Está quedando. Es decir, que cada vez la intensidad esta va a ser siempre para acá, lo que pasa es que cada vez más pequeña. Vale. Bien, este tiene dos apartados. El apartado A lo voy a hacer, el apartado B sería igual que antes. ¿Vale? El apartado B, lo que pasa es que la intensidad te la da de esta manera. ¿Vale? Eso lo intentáis hacer vosotros. El apartado A es un poquito distinto, pero bueno, vamos a verlo. Porque lo que hace es que esto, el apartado A es que esto se mueve para acá, ¿vale? Entonces, em, dice una espera, cuadrada de lado L. Es decir, esto vale L y esto vale L. Vale, la corriente va para arriba. Dice que calcule la fuerza electromotriz si la espira se aleja del hilo a una velocidad v. Esto es lo que voy a hacer yo, que es el apartado A. ¿Vale? El apartado A. Bueno, cogemos lo de antes. Es exactamente lo mismo. Por tanto, el flujo sería esto. ¿Vale? Bueno, podemos hacer esto incluso. Copio todo y lo pego aquí porque es lo mismo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Bueno, que en vez de A se llama L. ¿Vale? En vez de L, a 2L. L. 2L, L, L. Listo. Bien. Y dice que se mueve hacia la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esa L que está ahí, no es constante, sino que esa L es en realidad función del tiempo. La L es función del tiempo. Yo la he hecho en cualquier instante, en cualquier momento. En cualquier momento habrá una posición L. Pero que esa L en realidad es la posición original más la que va adquiriendo conforme se mueve, ¿no? Luego esa L es una L sub 0, que es la L de donde parte, que es lo que yo he puesto, ¿vale? Que le puedes cambiar la letra, en vez de llamarla L, la puedes llamar de otra manera, que esté en cualquier sitio, ¿sí? Que será una L sub 0, que esa L sub 0 es la L. ¿Queréis esa letra? Ya os digo. Vale, sí. Esto no se puede hacer así. Pues estoy mezclando, al hacer neperiano estoy mezclando dos L que son distintas. Vale, vamos a ver. Em, Jorge, dime. acaba de salir un aviso como que la llamada de 10 minutos.
No, si se cortara lo ponemos otra vez. Primera vez que sale. Y hay un reloj abajo, no sé por qué. Esto será cosa nueva que han puesto esta gente de Google. Vale, bueno, no sé. Saldrán, entramos otra vez, ¿vale? Porque voy a poner ahora a tocar eso, no sé. 9 minutos, ¿no? Vale, a las 12. Bueno, capaz esta gente de haber limitado ahora esto a 1 hora. Lo que decía. Esto es L sub 0, que es L, ¿vale? Pero que en cualquier instante, esto sí vale L, L por L. En cualquier instante, esto estará en una posición, voy a llamarla A. ¿Vale? Eso es una posición cualquiera. Entonces el flujo hay que hacerlo entre A, donde empieza, hasta A más L, ¿vale? Y el área sí es L, el área sí es igual que antes. Es decir, esto va a tener siempre una posición cualquiera R, ¿vale? Y esto es dr. Esto vale L, luego el área siempre es L por dr. Y el campo el que toca esa distancia R cualquiera. Vale. Entonces, yo tengo que hacer la integral de R, tengo que hacerla entre la posición A y la posición A más L, ¿no? Posición A, que es esta, hasta la posición final, esta de aquí, que es A más L. Y la A inicialmente vale la L sub 0, que es L, ¿vale? Pero que A es la posición que ocupe en cualquier instante. Es decir, ¿cuánto vale la posición A? Pues vale la posición L sub 0 más V por T. Y la posición L sub 0 es L. Así que la posición A es esta. ¿Vale? Después lo cambio. Entonces tengo que el flujo vale ¿cuánto? Pues mu sub 0 i partido de 2pi por L. Y ahora por el neperiano de R entre A y A más L. ¿Vale? Y esto ahora no se va. No queda neperiano de 2, queda neperiano de lo de arriba entre lo de abajo. Y ahora ya cambió la A. Esto es neperiano de A, que era ¿cuánto? L más VT más L partido de A, que es L más VT, ¿verdad? ¿Vale? Fíjate que no te queda neperiano de 2, te queda neperiano de 2L, que ese es el 2 que salía, más VT partido de L VT. Eso sale. De modo que el flujo, que pasa a ser ya función del tiempo, es mu sub 0 por I por L partido de 2pi por el neperiano de 2L más VT partido de L más VT. Y este es el flujo en función del tiempo. Y resulta que como depende del tiempo, admite derivada. Que sería menos 1 por, y ahora derivo eso. Esto es constante, no se deriva. Y la derivada en logaritmo neperiano es un rollo, ¿no? Es abajo sin derivar. Y arriba la derivada, que es un cociente, que sería derivada del primero, v por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por la derivada del segundo, partido el segundo al cuadrado. Queda ese chorizo de ahí. Que se puede simplificar un poquillo, porque resulta que esto se va con esto. Y ahí arriba también se puede hacer cositas, ¿no? Me queda VL más v cuadrado t menos 2VL menos v cuadrado t partido 2L más VT por L más VT. Y el VT y VT se va y este se va con el 2. Total, que todo eso queda. Aquí queda un signo menos, que con el menos se va y te queda que epsilon sale mu sub 0 por I por L positivo partido por 2pi y ahí se ha quedado vivo. Arriba solamente VL y abajo 2L más VT y L más VT.
Y como siempre digo, aquí no hay ningún signo menos, por tanto esto es necesariamente positivo. Y como es positivo y lo hemos orientado, bueno, no lo hemos orientado porque estaba igual que antes, pero la orientación es una cruz, ¿no? Porque el campo aquí, el campo es hacia adentro, lo orientamos hacia adentro, tanto como está orientado hacia adentro y es positivo, la corriente circula en sentido horario, ¿vale? Y no es constante, la corriente va a depender del tiempo según esa expresión. Es decir, que esto se hace para un instante cualquiera, para una posición cualquiera que no sea L, que sea una, o te invento una letra, ¿vale? Hemos puesto la letra A, que es donde está, donde estaría la espira esta cuando se mueve, ¿vale? La podrías dibujar también si quieres por aquí. Podrías dibujar aquí la espira y decir, venga, la espira está aquí, la distancia A, pues la marco hasta aquí, ¿vale? O olvidarte de esto, olvidar de eso, que eso pone ahí L, me da igual, y digo, esa distancia es una distancia A cualquiera. La integral la tengo que hacer entre A, que es donde caiga, y la L, A más L, que siempre es A más L, el otro lado, ¿vale? Inicialmente es L más L, pero aunque en general es A más L. ¿Y esa A cuánto vale? Pues vale donde empiece L sub 0 más V por T, y L sub 0 es L. Entonces ya cambiando, haciendo la integral, pues te sale todo eso, ya tienes el flujo, deriva, puede ser más fácil o más difícil, ¿vale? Ese sería el apartado A. El apartado B es igual ya que antes, exactamente lo mismo. Va a salir también incluso en NPN de 2 y todo. Venga, otro ejemplo. Este. ¿Qué le pasa a este? Dice... Vamos a ver. Dice, la espira conductora rectangular mostrada en la figura de 30 centímetros de base y 60 centímetros de altura, vamos a llamarlo A por B. A vale 0, bueno, 30 centímetros, a lo mejor, ¿vale? Y B vale 30 centímetros. Ahora llame la resistencia, R vale 2,7 ohmios. Y hay un campo magnético perpendicular a la espira dirigido hacia afuera del plano del papel. B es hacia afuera y vale 5 menos I. Y se desplaza en el sentido del eje Y. Magnitud y dirección de la corriente inducida en la espira cuando se desplaza con velocidad constante y si se desplaza con aceleración constante. Bueno, vamos a hacer el apartado B. El apartado B en general, con V sub 0, V es igual a V sub 0. Bueno, ahora lo ponemos. O sea, ponemos en genérico, lo genérico con letra, hacemos el apartado B quitando lo que no hay y después hacemos el apartado A quitando lo que no hay. Es decir, hacemos nada más que un problema. El problema más genérico es que la velocidad con la que se mueve una cosa es la velocidad inicial más aceleración por tiempo, siempre que sea aceleración constante, ¿vale? Que es el caso, ¿no? Que aquí lo peor que hay es que hay aceleración constante. Y la posición que ocupa una cosa, pues es x sub 0 más v sub 0 por t más un medio de a por t cuadrado, ¿vale? Que son velocidad y aceleración cuando la aceleración es constante. Entonces, el apartado B, por ejemplo, pues v sub 0 no hay porque parte del reposo. Y el apartado A, por lo que no hay es aceleración A, ¿vale? Entonces, la misma expresión con letra me sirve para el A y para el B, si no tengo que hacer problemas dos veces. Y es lo que os recomiendo siempre, que os miréis el problema. Y ese es un problema que veis que los apartados primero son simplificaciones del último, pues hacéis el último. Y después simplificáis al primero, si no tenéis que hacer problemas muchas veces. Vale, ¿me dice dónde está la espira inicialmente? Vale. No me dice dónde está inicialmente, ¿vale? Porque como es lineal, eso, pues no importa, ¿vale? Está preparado para que no valga. Pero bueno, como tú no lo sabes, pues di que esto tiene una posición, pues el eje Y es para la derecha, pues esto hace una posición y su 0, o si le quieres dar una letra, llamarlo C o C sub 0, como quieras llamarlo, me da igual,
¿Vale? Posición C sub 0. ¿Vale? O posición A sub 0, porque A es el lado horizontal, pues pongo que esto está en una posición A sub 0. Que no conozco, seguramente se irá. ¿Vale? Y el flujo depende de I. O sea, que el flujo cambia conforme te alejas para la derecha, ¿no? Según esa expresión que está ahí. Muy bien. Entonces, como el campo va para puntito, yo oriento la superficie con puntito y calculo. Esta vez lo voy a hacer así. Lo calculo cuando el rectángulo está aquí. ¿Vale? Cuando el rectángulo está ahí, que es lo que dije antes, que lo podías dibujar ahí. ¿Eso qué significa? Bueno, pues significa que esto sigue valiendo A, esto sigue valiendo B, pero esto valdrá ¿cuánto? I, ¿no? Una posición I cualquiera. ¿Vale? La I controla el origen de la espira, ¿no? El lado más cercano al eje Z. Vale. Entonces, primero, ¿cuánto vale I? Pues en general valdrá eso. Valdrá una posición inicial que lo hemos llamado como A sub 0, ¿no? Podrá tener una velocidad inicial. O sea, en ese instante que tenga una velocidad inicial, se quita aquí la V, y podrá tener aceleración. Luego la I en general podrá valer eso. Bien. Y ahora voy a coger en cualquier sitio de la espira, es decir, aquí. ¿Vale? ¿Y eso dónde está? Bueno, pues eso lo llamaré, la posición esa la llamaré R. Y esto será diferencial de R. Y esto vale B, ¿no? El flujo que hay ahí será diferencial de flujo porque no es uniforme el campo. ¿Valdrá cuánto? B por diferencial de S, que será B por diferencial de S por coseno de 0, porque yo he puesto la S orientada igual que el campo. Vale, ¿cuánto vale B? Pues B vale 5 menos I. Vale. Cuidadito con eso, ¿vale? Lo de 5 menos I. 5 menos I significa que... Es que hay que tener cuidado con lo que tú llamas I. Yo he llamado I a donde está el origen de la espira, ¿vale? Pero aquí el campo 5 menos I, la I significa donde tú estés para calcular el campo. Y yo estoy para calcular el campo, no estoy en I, estoy ¿dónde? En R, ¿no? Entonces no sé si cambiar las letras para no liaros. Y llamar R a la posición que ocupa esto, ¿vale? Para no liarnos. En vez de llamar esto I, llamar a esto R. Y llamar a, en vez de esto R, llamarlo I, que tiene más sentido según la nomenclatura que me da aquí. Esto sería diferencial de I. ¿Vale? No, es cambiar la letra simplemente. Y en vez de localizar a la espira con esto, pues llamarlo esto. En vez de esto llamarlo A, pues lo llamo R sub 0. ¿Vale? Y la posición R, pues es la posición que ocupa ese lado de la espira en cualquier momento. De modo que esto no es I, esto es R. La posición R, ¿vale? La posición R que ocupa la espira es R sub 0 y ya está. Ya no cambia nada más. De modo que esto sería B. ¿Cuánto vale B? Como ya he cambiado la I, ¿vale? En ese punto, en esa I, pues coincide con la expresión que está aquí, 5 menos I, ¿vale? Pues sería 5 menos I. Y por diferencial de S, ¿cuánto vale el área? Pues vale B por diferencial de I. ¿Vale? Y esto sería el flujo. Si quiero saber el flujo total, pues tendría que hacer la integral entre
¿Dónde empieza la I? La I empieza en R, ¿verdad? La I empieza en R y acaba en R más A, ¿verdad? Va desde R hasta R más A. De modo que el flujo vale ¿cuánto? Bueno, la B es constante y tengo que hacer la integral de 5 menos I, y la integral de 5 menos I es 5I menos I cuadrado partido por 2 entre R y R más A. Y esto es B por 5 R más A R menos un medio de R más A al cuadrado menos R al cuadrado. ¿Vale? Sería eso. Yo en vez de meterlo uno y después otro, meto los dos primero y después los dos en el segundo, ¿vale? Es lo mismo. Hacemos 5 y ahora en la I meto el de arriba menos el de abajo, menos un medio de I cuadrado, pues sería el de arriba menos el de abajo. También podría hacerlo de otra manera. Vale, así lo hago porque se van más rápido, están más agrupados los mismos. ¿Vale? Y esto es R cuadrado más A cuadrado más 2AR menos R cuadrado y se va el R cuadrado con R cuadrado. Total, que esto te queda el corchete 5A menos un medio de A cuadrado más 2AR. ¿Vale? Eso queda el corchete. Por tanto, el flujo es B por A, factor común, y me queda 5 menos un medio de A y menos un medio por 2, R. ¿Vale? Creo que da eso. B por A, factor común, me queda el 5, después me queda menos un medio de A cuadrado, que es menos un medio de A, y después me queda menos un medio de 2AR, que es menos un medio, con el 2 se va, y la A se ha ido fuera del factor común, R. Vale, queda eso. ¿Y R cuánto vale? Lo tenemos ahí arriba. Sustituyo R por eso. Y ahora ya el flujo depende del tiempo, cuando yo meto la expresión A por B, 5 menos un medio de A menos R, que sería menos, voy a poner aquí un corchetito y lo pongo todo entre paréntesis. R sub 0 más V sub 0 por T más un medio de A por T cuadrado. Fijaos que aunque los problemas son fáciles, pero tienen muchas veces, cuando se están moviendo, tienen un poquito de carga de matemática y de un poquito siempre de cinemática. Muy bien. Y entonces, como es función del tiempo, admite fuerza electromotriz. Menos 1 por A por B, y ahora la derivada de esto es 5, 0. La A es una constante. Me pide la fuerza electromotriz, ¿no? Bueno, sí, la corriente inducida. Vale. La derivada de 5, 0. La derivada de un medio de A, 0. Menos, paréntesis, derivada de R sub 0, 0. Derivada de V sub 0 por T, V sub 0. Derivada de aquello, más A por T. Y me queda eso. Menos por menos, más. Entonces me queda siempre positivo. Me queda necesariamente positivo A por B por V sub 0. Pues cuidadito con la A, que la A es aceleración, ¿eh? También han puesto aquí una letrita para esto. Vamos a llamar a la aceleración con otra letra, ¿vale? Voy a poner AI. AI, para distinguirla. Y AI. Y esto es AI, para que no se confunda con la otra. Y me queda eso. Vale, eso es positivo siempre. Por tanto, bien. Apartado A. El apartado A que tienes, que se mueve con una velocidad v sub 0, ¿no? Y no tiene aceleración. Pues, apartado A, epsilon, ¿cuánto vale? A por B por v sub 0, ¿verdad? Porque la otra parte sería 0. ¿Vale? Y esto es mayor que 0, lo que significa que como yo orienté la espira como con un puntito, el puntito es antihorario, ¿no? ¿Y cuánto vale la intensidad inducida? Epsilon es igual a I por R. La intensidad vale A por B por V sub 0 partido de R.
Eso es el valor de la corriente, que va en sentido antihorario. ¿Y el apartado B? Pues el apartado B parte del reposo y lo que tiene es aceleración. Por tanto, sería A por B por A sub I y por T. Que también va a ser positivo. Por tanto, ¿la corriente cuánto vale? Pues la corriente vale, pues lo mismo, A por B por A sub I por T partido de R. También en sentido antihorario, ¿vale? Como me dice que lo haga a los 30 segundos, o a los no sé cuántos segundos, a los 20 segundos, con la aceleración que vale 3, pues mete aquí lo que vale A, lo que vale B, que eran 30 centímetros, 40 o 20 y 40, la aceleración que son 3, el tiempo que es 20 y la resistencia que no sé cuánto ohmios, y te da el valor de la intensidad en ese instante, ¿vale? Entonces hemos hecho nada más que un problema y después hemos particularizado. Si me pidieran más cosas, me diría, bueno, ¿y si se mueve a una velocidad tanto y la aceleración es menos no sé cuánto? Pues entonces le metes la aceleración negativa y te daría porque la intensidad a lo mejor es negativa o lo que sea, o que la intensidad va cambiando de signo, porque puede que venga para acá y que se esté frenando y después se dé la vuelta y vuelva para atrás. Y eso ya lo hacen solo las ecuaciones. ¿Eh? Venga, seguimos. Venga, este típico. Este también lo podéis encontrar dibujado pues de esta manera, ¿no? Que es el típico de la horquilla, ¿no? Que tiene una barra aquí que se mueve. Esto es la resistencia que vale 2 ohmios y el campo que va para afuera, por tanto lo ponemos que el campo es uniforme con un puntito, ¿vale? Ese problema pues, se puede dibujar plano o así en 3D. ¿Vale? Dice que hay un campo vertical hacia arriba, uniforme, ¿vale? De 0,5 tela de intensidad. Se desliza con una velocidad constante mediante la acción de una fuerza exterior, una barra conductora. Sobre las raíles, no para cuánto. Vale, no me dice para dónde lo muevo, ¿no? Vale, no me dice para dónde muevo, por tanto voy a poner que viene para acá. La barra se mueve para acá. Vale, bueno, vamos a estudiar todo esto. Vale, ¿cómo se estudia esto? Este fenómeno. Vamos a hacer un caso genérico y lo aplicamos aquí. Bueno, aquí ahora mismo tenemos un área encerrada. ¿Vale? Tenemos un área encerrada. Este área lo voy a orientar igual que el campo. Es decir, el vector superficie va a ser así. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿cuánto vale la superficie actualmente? Si yo llamo a esta posición, a donde está esto, lo llamo X y esto lo llamo L, ¿vale? Pues la superficie, ¿cuánto vale? Pues valdrá X por L, ¿no? ¿Y qué es X? Pues X, como se está moviendo, pues será que, como se está moviendo, pues X será igual a X sub 0 más V por T, ¿no? Porque dice que se está moviendo a una velocidad V, ¿no? Bueno, no, sí, ¿no? Velocidad constante. Entonces, ¿cuánto vale S? Pues vale X sub 0 más VT multiplicado por L, ¿no? ¿Vale? De modo que, como la superficie no es constante, yo no puedo poner el flujo a lo bestia, hay que poner flujo por definición, que sería B por ds por coseno de 0, porque lo hemos orientado igual, ¿no? Vale, ¿y cuánto vale ds? Pues derivo lo de arriba, que sería ¿cuánto? Pues sería es diferencial de s, no estoy haciendo derivada con respecto a nada, por tanto, x sub 0, la L no se deriva porque es constante, la derivada de x sub 0 que es constante, ¿vale? La L es constante multiplicando, no se deriva. Y después derivo el paréntesis es x sub 0 que es una constante sumando que es 0,
Y v por t es v que es constante por t, pues sería la derivada de v por t, pues sería v por la derivada de t, que es dt, ¿no? De modo que eso sería ds. De modo que, ¿cuánto vale el flujo? Pues vale v por l por v por dt. ¿Vale? Y esto, si os fijáis, puedo poner esto. Y ya me da directamente aquí cuánto vale la derivada del flujo con respecto al tiempo. ¿Vale? Y entonces, ¿qué ocurre ahí? Pues ocurre que hay una epsilon que vale menos n por la derivada del flujo con respecto del tiempo, que es menos v por l y por v. ¿Vale? Lo del menos en este caso, ¿no? Si hubiera puesto que la velocidad va para el otro lado, pues sería menos v por t y entonces me quedaría positivo. El caso es que este problema que estamos planteando, que la velocidad es hacia la derecha, pues resulta que me sale epsilon negativo. ¿Eso qué significa? Que la intensidad es cruz, ¿verdad? Porque como es negativo y positivo es el puntito que hemos orientado, es cruz. Lo que significa que la corriente inducida es así, ¿verdad? Vale. Entonces, como la corriente inducida es así, pues ya sepa dónde va y su valor cuánto vale. Pues epsilon partido R según la ley de Ohm, de modo que la intensidad inducida vale. Ya no pongo el signo, ¿vale? Porque ya lo he orientado, ya la tengo ya orientada. Pongo lo que es el valor absoluto, que sería V por L por V, partido de la resistencia. Y este es el valor de la corriente. Sentido horario, ¿verdad? Sentido horario. ¿Y qué ocurre? Pues que como es sentido horario, la intensidad que he calculado es sentido horario, de modo que la barra que se mueve la recorre hacia dónde? Hacia abajo, ¿no? Es decir, que la barra móvil, que se mueve a una velocidad v, es recorrida por una corriente hacia abajo. Y todo esto está ocurriendo en presencia de un campo magnético que son puntos. Todo esto está ocurriendo en presencia de campo magnético que son puntos. Luego, yo sé del tema anterior que cuando hay una corriente atravesando un hilo en presencia de un campo magnético, ese conductor sufre una fuerza magnética, según esa expresión de ahí. Como el hilo es recto, ¿vale? Y la intensidad ha salido constante, la intensidad es constante, BLV partido por R es constante, pues dice que la velocidad es constante el problema, pues resulta que me queda eso. Puedo ponerle así a lo bestia, no hace falta poner diferencial de F. Evidentemente, fijaos lo que está pasando aquí, que tú estás moviendo, yo he dicho que va para la derecha, ¿vale? Porque no me lo especifica el problema. Yo estoy moviendo para la derecha un hilo y está apareciendo una corriente hacia abajo. Y hoy en día, la verdad que está bastante cara la intensidad de corriente, ¿no? La luz está cara. Entonces, esto es una manera de generar electricidad. Y la electricidad no la cobran, ¿no? Si yo pudiera coger en mi casa una barrita de esta, darle una velocidad y soltarla ya y que eso fuera andando, pues tendría luz gratis, ¿no? Y eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Pues seguramente sin hacer nada, alguien me va a estar fastidiando para acá, ¿verdad? Porque si no, la luz sería gratis. Efectivamente, si tú haces L, ¿qué es L? L es un vector que es la intensidad, que va para abajo, ¿no? Y B es el campo que va para afuera. ¿Cuánto vale L por B? Pues L por B es para abajo y hacia afuera. Si haces eso con la manita, donde tú el papel lo ponéis para allá, para afuera, me queda el vector. Cuando le dé la vuelta al papel otra vez, os queda hacia la derecha, que le dé la vuelta al papel y os queda hacia la derecha, hacia la izquierda. Efectivamente, aparece una fuerza magnética que me corta el rollo. Pues claro, si yo me muevo para la derecha y hay una fuerza para la izquierda, están frenando. Por eso hay que pagar la luz. Hay que pagar ¿a quién? A alguien que si la velocidad v
es constante, entonces, ¿qué necesito? Si quiero mantener V constante, necesito que eso no sufra aceleración ninguna, ¿no? Y para que esto no exista, necesito que no haya aceleración. Necesito que la suma de fuerzas sea cero. Como nada más que hay una fuerza hacia la izquierda Fm, eso me está sutilmente recomendando que añada a alguien, que es al que hay que pagarle la luz, ¿vale? Iberdrola, ¿no? Para que cree una fuerza exterior que tire de la varilla en el sentido de la velocidad. Y si quiero que la velocidad sea constante, pues tiene que ocurrir que la fuerza magnética más la fuerza exterior sea igual a cero, lo que significa que la fuerza magnética tiene que ser igual a la fuerza exterior. Lo que pasa es que la fuerza magnética va para acá y la fuerza exterior va para allá, ¿no? Pero los módulos tienen que ser iguales. Y que la suma de esos dos vectores tiene que ser cero, uno para allá y otro para acá. ¿Vale? Es decir, que la fuerza exterior que hay que hacer es la misma fuerza magnética que aparece y que me quiere frenar a la varilla. ¿Vale? De modo que la fuerza exterior, esto no me lo pide el problema, ¿vale? Esto estoy diciendo este problema que es típico, ¿vale? Todo lo que hay aquí. Y parte del problema es lo que te pide. Esa fuerza exterior es la fuerza magnética. ¿Cuánto vale la fuerza magnética? Hemos dicho que vale I por L y por B. ¿Vale? ¿Y la intensidad inducida cuánto valía? BLV partido de R. Luego esto es BLV partido de R multiplicado por B y por L, me queda B cuadrado L cuadrado V partido de R. ¿Vale? De modo que esa es la fuerza exterior, que me lo dice el problema, ¿no? Dice, mantiene una velocidad constante mediante la acción de una fuerza exterior. Que no me la pide, pero lo he calculado. Esa es la fuerza exterior que está actuando, ¿vale? La fuerza exterior es la que tiene que actuar para mantener la velocidad V constante. Una cosa que te pueden preguntar, es un balance de potencia. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Significa que eso se mueve ¿por qué? Potencia es W punto, ¿vale? Potencia mecánica es la fuerza exterior, ¿vale? Potencia es fuerza por velocidad, ¿vale? Potencia, W punto es trabajo partido de tiempo. ¿Trabajo qué era? Fuerza por desplazamiento, partido por dt. ¿Y dr dt qué es? Velocidad. Luego potencia es fuerza por velocidad. Muy bien. Entonces, potencia mecánica es fuerza por velocidad. La fuerza era P cuadrado L cuadrado V partido de R. Multiplicado por la velocidad, pues se pone también al cuadrado. Entonces, esta es la potencia mecánica que tú estás, es la potencia que tú estás haciendo al tirar de la barra. Por otro lado, potencia eléctrica, os lo adelanto, ya lo veremos en circuito, se puede calcular como epsilon por I o I cuadrado por R. Es lo mismo, ¿vale? Esta es la potencia eléctrica. ¿Vale? Como I era BLV, si cojo esta expresión, B cuadrado, L cuadrado, V cuadrado partido de R cuadrado, BLV partido por R era la intensidad, por R, se va la R con la R y ¿qué me queda? B cuadrado, L cuadrado, V cuadrado partido de R. ¿Qué significa esto? Que la potencia mecánica se gasta íntegramente ¿en qué? En potencia eléctrica. Toda la potencia mecánica que estás tú introduciendo se está consumiendo en forma de potencia eléctrica. ¿Vale? Eso es el balance de potencia. Y ahora vamos a hacer problemas. ¿Qué te pide? Todo esto es gratis. ¿Vale? Esto lo hemos hecho por gusto. Ahora dice, ¿qué pasa si súbitamente la fuerza exterior vale 0? Pues si la fuerza exterior vale 0, ¿qué pasa? Pues que yo me encuentro a la barrita
me encuentro la barrita que lleva una velocidad v sub 0, que es la velocidad constante, ¿vale? La v sub 0 constante del apartado anterior. Y está sometida ¿a qué? A la fuerza magnética únicamente, ¿no? Esto de aquí, se pone aquí la fuerza. Y esto está recorrido por todavía por la intensidad, ¿vale? O sea, se pone aquí, esto v sub 0. ¿Vale? Siempre, cuando se hace dinámica, se pone la aceleración, igual que la velocidad que lleva en ese instante. Y entonces, pues decimos, suma de fuerza es igual a masa por aceleración. Luego, la fuerza magnética negativa es igual a masa por aceleración. ¿La fuerza magnética cuánto valía? Fuerza magnética, esto, ¿no? PLV partido de R. Menos B cuadrado L cuadrado V cuadrado partido de R, ¿no? Creo que era, ¿no? No, la V sin cuadrado. Eso es la fuerza magnética. Es igual a masa por aceleración. ¿Vale? Pero cuando me encuentro la velocidad y la aceleración en una misma ecuación, hay que bajar la aceleración a velocidad con su derivada, ¿vale? Entonces me queda la ecuación que rige ese movimiento es menos b cuadrado L cuadrado V partido de R es igual a la masa de la varilla por la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Y para poder resolver esto y quitar la derivada hay que agrupar las mismas letras de derivada y las constantes. Entonces aquí únicamente puedo coger y separar las v y en el otro lado pues pongo el resto, que sería menos masa por resistencia, no, al otro lado, menos b cuadrado L cuadrado por m partido de R y por dt, ¿verdad? La v la paso para la derecha dividiendo, la m pasa para la izquierda multiplicando y la dt para arriba multiplicando, ¿vale? Pongo al revés y me queda eso. Para esto ya lo puedo integrar en los dos lados. Dime. La m pasa dividiendo, claro. mr. Ahora sí. Claro, la m dividiendo y la dt multiplicando. Vale, integro. La integral de la izquierda, ¿qué es? El neperiano de v. Y la integral de la derecha es menos b cuadrado L cuadrado partido de mr por t más una cierta constante de integración. ¿Y esa constante de integración cómo la determinamos? Pues sabiendo que en el instante inicial, cuando súbitamente se corta la fuerza, la velocidad era una velocidad concreta, v sub 0, para t igual a 0. ¿Vale? Si yo cojo estas dos ecuaciones y las resto, la c se va. Tío. Un segundito. Bueno, ¿qué? Resto neperiano, una recta que es cociente, ¿no? Neperiano de v partido, v sub 0. Y esto. Y eso como es 0, pues se queda igual, ¿no? Menos b cuadrado L cuadrado partido de mrt. A mí me gusta hacer esto así. Hay gente que despeja la c, la mete allí y empieza a hacer tonterías por ahí arriba. Yo lo hago así y muy rápido. Para quitar el logaritmo, pues e elevado. ¿Y qué queda? Pues que v partido v sub 0 es igual a e elevado a menos ta. Total. Que v, que es función del tiempo, es igual a v sub 0 por e elevado a menos b cuadrado L cuadrado partido mrt. Esta sería la ecuación de la velocidad en función del tiempo, si es lo que te piden. De todas maneras, yo lo quería hacer. Vale, no me pide la velocidad, me pide el espacio que recorre la barra hasta que se detiene. Muy bien. Bueno, esto sería la velocidad, ¿vale? ¿Y la velocidad qué es? Es la derivada de la posición con respecto del tiempo. De modo que yo puedo también hallar la posición, pues directamente v por dt, es decir, v sub 0 por elevado. Vale, a esto de aquí, señores, a esto de aquí, e elevado a lo que sea, tiene que ser
adimensional. No puede ser e elevado y que me quede e elevado a 3 segundos. Tiene que ser e elevado a un número. De modo que b cuadrado L cuadrado mr tiene dimensión de tiempo, pero al revés. Es decir, que si yo lo paso dividiendo, eso me quedaría e elevado a menos t partido, y estaría al revés, ¿verdad? Sería mr partido b cuadrado L cuadrado. ¿Vale? Bueno, pues a esto de aquí, mr no sé qué, se le llama tau. O constante de tiempo. Y entonces, esto quedaría como e elevado a menos t partido de tau. Y sale más cortito. No hay que poner todo ese mogollón porque eso es una constante. ¿Vale? Donde tau es mr partido b cuadrado L cuadrado. ¿Vale? Es decir, que m kilogramo r ohmios partido b cuadrado, que es Tesla cuadrado, y L cuadrado, que es metro cuadrado, esto son segundos. ¿Vale? Esos son segundos. Si te pones a tocar todas esas cosas, al final se van las unidades y te quedan segundos. Luego esto es e elevado a menos t partido de tau por dt. ¿Vale? Entonces integro aquí e integro aquí y ya tengo la x en función del tiempo. X igual a ¿qué? A v sub 0 y la integral de eso pues sigue siendo eso. E elevado a menos t partido por tau, solamente que tienes que dividir por la derivada de lo de arriba, que es dividir entre menos 1 partido por tau, que es multiplicar por menos tau, ¿no? Más una constante de integración. Es decir, que esto es menos v sub 0 por elevado a menos t partido de tau más c. ¿Cómo hallo la c? Pues diciendo que la x en el instante inicial empiezo a contar el espacio a partir de un cierto sitio. Pues voy a empezar a contar a partir de 0. Es decir, voy a decir que la posición que ocupa la llamo 0, el origen de medir distancia, es igual a menos v sub 0 por elevado a 0 más c. Y ahí empiezo a contar el tiempo, ¿vale? O sea, empiezo a contar el tiempo para t igual a 0, x es igual a 0, ¿vale? Esto es lo que he aplicado aquí. ¿Vale? Bueno, pues como e elevado a 0 vale 1, aquí fácilmente sacas que v es igual a v sub 0 positivo, ¿verdad? Lo metes ahí arriba y ¿qué te queda? Pues te queda que x es igual a la c, que es v sub 0, menos v sub 0, es decir, v sub 0 factor común, 1 menos e elevado a menos t partido de tau. Y me falta la tau por ahí, ¿no? Me he olvidado poner la tau en algún lado, ¿no? Aquí. Menos v sub 0 por tau, ¿no? Vale, aquí también está tau. Me he olvidado ponerlo, ¿vale? Pone bien. Menos tau por v sub 0 por e elevado, ¿verdad? Más c. Entonces aquí me falta también la tau. Luego esto es tau por v sub 0. ¿Vale? Me falta aquí la tau. Ok. Y esto es la posición que ocupa la barra en función del tiempo. ¿Cuándo se para? Para t tiende a infinito, ¿verdad? Una función exponencial para t tiende a infinito significa que ya se habrá parado. Entonces, si t tiende a infinito, ¿qué pasa? Que e elevado a menos t partido de tau tiende a ¿qué? A 0, ¿no? Que es e elevado a menos infinito. Por tanto, me queda que la longitud que recorre hasta pararse es tau por v sub 0 y el paréntesis que te queda un 1, ¿no? Es decir, tau, ¿cuánto es tau? mr por v sub 0 partido de b cuadrado y l cuadrado. ¿Vale? Esa es la distancia que recorre hasta que se para. ¿Vale? Lo que no se puede sacar es el tiempo que tarda en pararse. Porque el tiempo que tarda en pararse es infinito en realidad, porque ocurre para t infinito. Para t infinito es cuando esto vale 0, ¿vale? Entonces, ¿cuándo el tiempo para que se para? Tiempo tal que v sea 0 es tiempo que tiende a infinito. Pero eso no vale.
aproximadamente se admite que se para más o menos cuando se alcanzan 4 veces la constante de tiempo, que sería e elevado a 4 veces tau entre tau, que sería e elevado a menos 4. Si hacéis e elevado a menos 4, shift neperiano menos 4 sale 0,018. Es decir, si le quito a esto 1, que me queda 0,98, 4 veces la constante del tiempo significa que ha perdido el 98% de su velocidad. ¿Vale? Si le pones 5 veces la constante de tiempo, pues te queda un 99% de la velocidad. Si le pones 3 veces la constante de tiempo, un 93%, ¿vale? Entonces, más o menos, esto ya depende de... Lo tenéis que mirar vosotros, vuestra transparencia, si lo dicen en algún momento. Es una cosa que no... Esto sí suele verse más en la carga y descarga de condensadores, ¿vale? 4 o 5 constantes de tiempo, ¿vale? Entre 4 y 5 veces la constante de tiempo. Si te han dicho, nosotros vamos a hacerlo con 5 tau, ya está, ¿vale? El tiempo que tarda una cosa en pararse. 5 veces la constante de tiempo. Que es simplemente cuánto quieres tú que valga esto. Si quieres que valga 0,01, 0,001, ¿vale? Pero que realmente 0,00 vale nunca o para t tiende a infinito, ¿vale? Bueno, pues si os fijáis, hemos hecho el problema más completo, ¿vale? Y además lo hemos resuelto. ¿Vale? Dice, súbitamente deja de actuar dicha fuerza, la barra se ve frenada. ¿Qué espacio recorre hasta que se para? ¿Vale? Pues ya está. Lo hemos hecho. Me da la gravedad 10, que no vale para nada, ¿vale? No vale para nada porque me dice que la resistencia... Bueno. Cuando habla de resistencia, se habla de resistencia, esta resistencia de aquí, la de los 2 ohmios. Pero que no hay rozamiento, ¿vale? Si hubiera rozamiento aquí en los raíles, coeficiente de rozamiento, entonces habría que poner en todo lo que hemos hecho, habría que añadir fuerza de rozamiento, ¿vale? Pero bueno, y eso implicaría que tendría que calcular la normal para que el rozamiento fuera mu por mg, ¿no? Y entonces tendría sentido la gravedad. Aquí la gravedad no vale para nada. Tened cuidado que ponen trampas, ¿vale? Tome gravedad 10, no hace falta la gravedad para nada. Vale. Bueno, este de aquí, también el otro día hicimos el cálculo, ¿verdad? Del campo. El campo que atraviesa el triángulo. O sea, el flujo, ¿no? Hicimos el flujo, en teoría, que atraviesa un triángulo de este tipo. ¿Vale? Entonces, es coger la expresión del flujo que hicimos y donde pone la intensidad, pone esta expresión de aquí y hacer la derivada, ¿vale? Como más o menos parecido, intentad hacerlo vosotros también, que tenéis que hacer cosas. Que no sale, pues lo miramos. Vale. Este de aquí. Venga, este de aquí. Igual que el de antes. Lo que pasa es que en vez de haber una fuerza exterior que está tirando, bueno, pues como es un plano inclinado, esa fuerza exterior la va a hacer el peso, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuidadito con este, que aquí hay veces que te pone el campo magnético perpendicular al área, o a veces te pone el campo magnético vertical. Si te pone el campo magnético vertical, como el vector superficie es perpendicular a la superficie, este ángulo es el ángulo del plano. Cuando hago el flujo hay que hacer B por S por coseno de alfa. No coseno de 0, ¿vale? Si el campo me lo pone perpendicular al plano al plano inclinado, pues entonces mejor, el ángulo es 0, ¿vale? Dice, 2 barras lisas de cobre que hacen un ángulo alfa con el horizonte, se desliza debido a la fuerza de gravedad un puente de unión de masa m de esa horquilla. O sea, el problema es el mismo que antes. Y arriba hay una resistencia R. El sistema se encuentra en un campo magnético homogéneo de valor B que es perpendicular al plano, ¿vale? No es vertical, es perpendicular al plano. La resistencia de las barras del puente de unión de los contactos, así como no sé cuánto, son muy pequeñas. Es decir, que la única resistencia que hay es la resistencia R del circuito. Hallar la velocidad que estabiliza, o sea, la velocidad constante con la que baja eso. Eso llegará a un momento en que baja con velocidad constante. Bien. Si me pide la velocidad constante, a ver, este problema se puede calcular igual que antes. La velocidad en función del tiempo, que te va a ser una función exponencial. Y para t tiende a infinito, pues me da la velocidad constante. O sea, la velocidad constante significa la velocidad cuando pasa mucho tiempo. Y se estabiliza, claro.
Si tú pones que t tiende a infinito y la velocidad tiende a infinito, significa que no se estabiliza, ¿vale? Pero si me pide la velocidad constante y no me pide la velocidad en función del tiempo, no tienes que hacer el problema tan largo, ¿vale? Es decir, tienes que hacer el problema siempre lo más corto posible según lo que te piden. Entonces vamos a dibujar eso en 2 dimensiones. Tengo esto y tengo aquí la barrita que va cayendo. Vale. Las fuerzas que actúan sobre la barrita son su peso, la normal, ¿vale? Normal. No hay rozamiento, ¿vale? Pues no me dicen nada. ¿Y qué pasa? Que se está moviendo para acá. El hecho de que se mueva, vamos a estudiarlo ahora. Vamos a ver. Vamos a decir que esta distancia de aquí es una distancia x sub 0, y como se está moviendo a una velocidad v, ¿vale? Se está moviendo a una velocidad v, pues esa x sub 0 irá aumentando, ¿no? ¿Cómo aumenta? Vamos a ver. Hacemos igual que antes. Decimos, venga, esto tiene un área inicial. Ahí hay un área. Bien, la superficie la orientamos con el campo, ¿vale? A esto lo vamos a llamar L. De modo que la superficie, ¿cuánto vale? S, ¿cuánto vale? Vale. Esto es x sub 0, pero en general esto lo llamaré x, ¿vale? Vamos a suponer que eso está en cualquier instante x. Bueno, pues S vale x por L, ¿vale? S vale x por L. ¿Y el flujo cuánto vale? Vale, como el campo es uniforme, y la superficie es recta, pues yo puedo decir que esto vale, bueno, es plana, pero la superficie es cambiante, pues esto vale, diferencial de flujo es B por ds, ¿vale? Pues la superficie no es constante, no es plana, pero no es constante, está cambiando. Pero como yo he orientado esto a medida, me quedará de esta manera, ¿no? 1 de 0 vale 1, o sea, exactamente igual que hemos hecho hasta ahora. Por eso tampoco me explayo mucho. P es constante y diferencial de S, pues hay que derivar esto. ¿Cuánto es de S? L es constante y de S, pues ya por dx, ¿no? La derivada de x, que es de x, ¿no? Es decir, que esto es L por dx. Entonces, aquí habrá una epsilon que es menos n por d flujo de t igual a menos n por BL de x partido de t. X de t será la velocidad que lleve. N LV. ¿Vale? El signo menos, ¿qué significa? Que la intensidad que aparece ahí es una intensidad que va en sentido contrario a la S. Es decir, como la S es para allá, de la manita, la S significa, esto es S. Esto es lo que marca la S. Por tanto, la intensidad que es negativa va en sentido contrario. Y lo que me interesa es en la barra. La barra es recorrida, tanto en este sentido. Entonces, ¿la intensidad cuánto vale? Epsilon partido de R sería, bueno, n vale 1, ¿no? Y el signo menos ya lo he puesto, ya lo he estudiado lo de la corriente, por tanto esto simplemente es PLV partido de. Eso es la intensidad. Bien. Entonces, como yo estoy dibujando esto visto desde aquí, la barra que está cayendo, la intensidad, ¿cómo la vería? Pues la intensidad viene de acá, va
contra mía, yo vería la intensidad esa que viene hacia mí. Es decir, yo vería la intensidad como un puntito, ¿verdad? Esto sería el vector L. Y el vector B era así, ¿no? Perpendicular al plano. Esto es la L y esto es la B. ¿Eh? Por tanto, la fuerza magnética que sufre esta barra, sabemos que sufre una fuerza magnética, lo hemos hecho antes, es I por L y por B. ¿Y L por B para dónde va? Evidentemente, como está cayendo para abajo, tiene que ir para atrás, tiene que estorbarme, ¿no? La L por B, pues sería la L hacia afuera del papel, la B hacia arriba. Si cerráis la mano, os va a quedar que la fuerza magnética efectivamente sale hacia acá. ¿Y cuál es el valor de esa fuerza magnética? Y inducida por la longitud de la barra, por el campo, y además son perpendiculares por seno de 90. La magnética vale la I, que es BLV, partido de R, y B por L, y B igual que antes, B cuadrado L cuadrado. Lo importante es que sale así. Si el campo fuera vertical, me saldría horizontal, de la derecha, hacia la izquierda. ¿Vale? Pero me sale así. Esto es el valor de la fuerza magnética. ¿Qué pasa? Pues que normalmente yo estudio esto por dinámica ya tranquilamente y tendría pues que el peso está ahí torcido, el peso hay que descomponerlo para ver cuál es el efecto de cada una de las componentes. Este ángulo es alfa, el ángulo del plano, y esto sería la componente mg seno de alfa. Y la otra componente, la n y esta, no vale para nada porque no hay rozamiento, no me interesa. Entonces fíjate que hay aquí una lucha entre mg seno y fm, ¿no? Y esto normalmente pues se caería, se aceleraría hacia abajo. Entonces yo aquí diría suma de fuerza es igual a masa por aceleración, fuerzas tangentes al plano, mg seno de alfa menos fuerza magnética, b cuadrado L cuadrado V partido de R es igual a masa por aceleración. Esta sería la ecuación dinámica que rige el movimiento de la barra. Claro, como tengo V, si yo cambio esto por dv dt, sacaría la expresión de la velocidad en función del tiempo que me queda otro neperiano. Lo que pasa es que sería más complejillo porque como hay una recta, todo ese mogollón tiene que pasar para abajo y sale un chorizo muy grande. Pero la velocidad límite, que es lo que me piden, ¿verdad? La velocidad estabilizada, cuando se estabiliza, lo que me tengo que preguntar es que ya no se acelere, que no corra más, que el A sea cero. Y entonces, esto sería la velocidad estabilizada o velocidad límite, que sería despejar la V de ahí, que te queda ¿qué? mgr seno de alfa partido de b cuadrado L cuadrado. Y esa es la velocidad límite que alcanza la varilla en su movimiento. Si el plano fuera infinitamente largo, pues entonces esto me estaría dando corriente gratis. ¿Vale? Y la barra llegaría a un momento en que estaría viajando siempre a la misma velocidad, mgr seno partido b cuadrado y L cuadrado. ¿Vale? ¿Bien o qué? Bueno, nos quedan 3 minutos antes que nos corte. ¿Alguna preguntita? Yo ninguna. Bien, todo clarito, más o menos. ¿Sí? ¿Me ha gustado? Está bien. Bueno, aquí hay muchas cosas, ¿eh? Esto hay que repasárselo bien. Y pasado mañana vamos a ver si podemos hacer algunos problemillas ya también más complejillos todavía. ¿Vale? Que haya varias variables con geometría rara. Y yo creo que este tema, pues, luego tiene mucho más juego, ¿vale? Si se entiende bien todo esto, tenéis que ir mirando, ¿vale? Aquí hay más problemillas, tengo más problemillas preparados por aquí, algunos, esto con una geometría rara, ¿vale? Parábola, una cosa así. Pero bueno, cuestión de ponerse, ¿vale? Vale. Pues nada, señores. Ok. Después lo mando y a disfrutarlo, ¿vale? Vale. Venga, Hasta luego. hasta luego.